y desde Moviola el expediente Z casi abrochando el planeta. El de esta semana tiene un titular clarísimo: Las Biblias de Tijuana. Y dice así. Hoy voy a hablar de las Biblias de Tijuana, e incluso hacer una interpretación política llevada a nuestros días. Las Biblias de Tijuana fueron cómics pornográficos que se publicaron en los Estados Unidos desde los años 20 hasta los 60. Las historietas estaban prohibidas en el país de la libertad, y venderlas, hacerlas o comprarlas te podían llevar a la cárcel, un delito peor que el tráfico de drogas o el uso de mano de obra barata, porque no solo ofendías al estilo de vida americana, sino también a Dios. No se debía saber que ese tipo de historieta se elaboraba en los Estados Unidos. Sería reconocer que el sistema moral no era tan perfecto, o aún peor, que había interés en consumir ese material, y eso sería reconocer que había lectores de ideología política dudosa, e incluso nada temerosos de Dios, y puede que incluso que fueran ateos. De modo que a esos cómics se les llamó Biblias de Tijuana, para hacer creer que se elaboraban y se exportaban principalmente desde México, que eran tercermundistas, no eran de raza blanca y por tanto degenerados, y también procedentes de España. Incluso los créditos se indicaba Made in Madrid. Imagino que decir que era de Madrid era más creíble que decir que eran de México, porque el lector iba a confiar más que hubieran mejores dibujantes en España que en México. Desde el paradigma del conservador caduco norteamericano, todo tenía sentido, ya que todo lo malo venía de fuera: las enfermedades, el comunismo, el ateísmo, la pornografía, la mafia, el paro, el hambre. De ese modo, a la mafia siempre se representaba como irlandesa o italiana, aunque la norteamericana era mucho mayor. El erotismo venía de Francia, que allí solo hay degenerados. El hambre era causa de los emigrantes, que venían buscando paguitas sin intención de trabajar. La enfermedad la traen los africanos, que son inferiores a los blancos, y un etcétera largo. Exactamente igual que lo que piensa un conservador caduco en 2025. Y cuidado, especifico caduco y no conservador, que este último se le debe tanto respeto como por ejemplo a un progresista o a un centrista. Las Biblias de Tijuana parodiaban escenas populares de películas y de tiras cómicas, lo que ha hecho toda la vida la pornografía, que si una secuencia de, por ejemplo, Lo que el viento se llevó es muy popular, pues se hace una versión pornográfica de la misma, como también se hizo en su día con La Guerra de las Galaxias. De modo que todas las historietas estaban protagonizadas por personajes populares del cine, del cómic o personalidades populares de aquella época, nombres como los de Betty Boop, Popeye, Pilón, Mutt and Jeff, Andy Gum, Barney Google, Mae West, Clara Brown, Clark Gable, Charlie McCarthy, los hermanos Ma o Dick Tracy, entre miles más. Que se hiciera una parodia de tu imagen, de tu personaje o de tu obra en una Biblia de Tijuana no se entendía como un signo de vergüenza, sino todo lo contrario: suponía para ese personaje, ese actor o ese creador un paso gigantesco de popularidad y todo un honor. Para hacer un símil, es como si años atrás un programa como Sálvame dedicaran 30 minutos a hablar de tu película. Aunque en público vacilaras de no ver ese tipo de televisión, en privado celebrabas una fiesta por todo lo alto porque sabes que has conseguido el mayor espacio publicitario. O si una pareja de cómicos como Marty y Tracy te parodian, es porque tu grado de popularidad es muy alto. De modo que una manera de medir tu éxito era saber si salías o no en una Biblia de Tijuana, y los creadores estaban atentos, lo que se deduce que ese material que toda la sociedad despreciaba parecía ser que en privado se consumía bastante. El dibujo habitualmente de línea realista estaba muy bien cuidado. Yo imagino que si el consumidor ya se arriesgaba para ser arrestado, a ir a la cárcel, a pagar una cuantiosa multa o que su imagen se arrastrara por el barro, no le iba a merecer la pena exponerse por una tira de bajo calidad, de modo que los dibujantes lo sabían y se lo curraban, además de que era un buen sustento de vida. Obviamente esas tiras no iban firmadas, el delincuente no iba a dejar su firma y dirección en el lugar del crimen, pero en 2009, después de una ardua investigación, se descubrió, por ejemplo, que uno de esos autores era Joe Shuster, el creador de Superman. Pero se había un autor que filmaba y se vanagloriaba de hacer esas tiras: Wesley Morse, al que todos conocemos por su obra Bazooka Joe, y otros tal vez lo conozcan por ser una de las parejas de la obra Star Wars, y que décadas después, gracias a esta Biblia de Tijuana, Willie Morse lograría una inmortalidad mucho mayor. En esta Biblia se representaba toda clase de tendencias como sadomasoquismo, zoofilia, homosexualidad, tríos, bondaje, etc., que le vendría bien al conservador caduco de ahora leer,
para aprender que son tendencias que han existido toda la vida y no son cuestiones ideológicas del siglo XXI y nada tiene que ver con el comunismo, ni el socialismo, ni el movimiento woke. Ha quedado clarísimo, ¿no? El Springfield, sobre todo el expediente Z. ¿El folio de Ortega? Sé que se han reeditado las Biblias de Tijuana, por eso lo está comentando Juanjo, así que me las voy a pillar. ¿El folio de Sánchez? Que yo la verdad que conocí lo de la Biblia de Tijuana a través del cómic de Watchmen y pensaba que era una invención de Alan Moore. Y luego después me enteré de que existían de verdad y la verdad que están muy guay. Ajá. O sea que totalmente, ¿no? Sí. De acuerdo con el gran Zanonetti. Sí, sí.